Antes de iniciar con el video, me gustaría recomendarles el canal Relatos de Terror, donde subimos contenido nuevo cada semana, con historias inéditas enviadas por ustedes los suscriptores. El militar y el nahual. Experiencia del señor Mario García. Escrita y adaptada por Cofradía. Los hechos sobrenaturales vividos por militares mexicanos no son exclusivos de nuestra época. Existen relatos que se han perdido en los albores del tiempo, debido a que las nuevas generaciones ya no acostumbran a contar historias frente a una fogata. Los abuelos han olvidado las grandes leyendas de valientes militares contra criaturas sobrenaturales. Esta historia la escuché en una cafetería de Tehuacán, Puebla, de voz del señor Mario García, quien recordaba a grandes rasgos un hecho acontecido en el siglo antepasado a un bravo militar mexicano, y relata la aventura que el capitán Isidro Márquez y su brigada de caballería experimentaron al enfrentarse a un feroz nahual en ese poblado de la República Mexicana. En una época anterior a la Revolución Mexicana, y apenas con el fresco recuerdo de la Guerra de Independencia, cuando las heridas de la nación aún supuraban el dolor de la pérdida de tantos valientes, el capitán Isidro Márquez, valiente militar, condecorado y ávido en batalla, fue destacado a la región de Tehuacán para encontrar y acabar con una amenaza que tenía asolando a aquel joven poblado, el cual aún recordaba las batallas independentistas. Al pedir los pormenores de tan importante misión, se le comunicó a Isidro que debían encontrar y dar cuenta de un supuesto nahual. El militar sonrió, no dando crédito a la ignorancia que aún reinaba en las zonas rurales de México postcolonial. Pero, al ser una orden del mando, como buen comandante, partió con su brigada a dar cuenta de ese supuesto nahual para liberar al pueblo de su asedio. Pidió al sargento que le diera los pormenores de lo que estaba sucediendo en la localidad, a lo que se le informó santo y seña de cuanto acontecía en el poblado, por lo que el sargento diligentemente informó a su superior que en el año de 1846, en la ciudad de Tehuacán de la Concepción y Cueva, cuando Leocadio Fernández vio la luz, como si fuera el presagio de su mala estrella, desde antes del nacimiento, atravesó por serias dificultades, entre ellas el fusilamiento de su padre y varios intentos de aborto que terminaron por fatigar mentalmente a la abrumada madre. Se dice que mientras ocurría el alumbramiento, cayó un aguacero descomunal, que por el ruido distrajo a la partera sin que ésta se diera cuenta del momento en el que la madre se salió de la casa con el riesgo de desangrarse. Y aunque intentaron seguirla, desgraciadamente no pudieron dar con ella. Ya muy avanzada la siguiente mañana, después de varias horas de infructuosa búsqueda, la encontraron tirada en un lejano potrero, sin ropa, exhausta, dolorida y entumida. La llevaron inútilmente a resguardo, pero fue en vano, pues terminó falleciendo días después de pulmonía. El pequeño huérfano fue recogido por los frailes franciscanos para posteriormente bautizarlo bajo el nombre de José Leocadio Fernández, teniendo en primera instancia una buena educación cristiana, pero al parecer
algo en la buena voluntad de los padres no funcionaba, pues cuentan que a lo largo de su infancia y juventud, esa manera de vida lo condujo por varias instituciones, algunas locales y las más foráneas, de las que era expulsado por ser mañoso, bruto y peleonero. No había día que no se le viera envuelto en algún problema, una pelea, o siendo acusado de tomar lo ajeno o abusar de los compañeros, siendo odiado por muchos y temido por otros. Cuando entró a una edad más o menos madura, Leocadio decidió volver y regresó a Tehuacán para aclarar los asuntos relacionados con su herencia, misma que hacía ya tiempo había sido gastada y despilfarrada por sus tíos, que solo le dejaron una vieja casa que ya estaba casi en ruinas, ubicada sobre la calle del Suspiro, aquella donde el infortunado muchacho vio la luz por primera vez. Al parecer, la buena fortuna de su nueva cuenta le daba la espalda, pues el mozo Leocadio Fernández intentó por varios meses vender la casa, pero por sus malas condiciones nadie se interesó ni de broma en siquiera pensar en comprarla, de tal modo que se hizo la idea de quedarse con ella. Resignado, la habitó y se asentó en Tehuacán, como un parroquiano más de los muchos que llegaban a la ciudad para establecerse en definitiva, y años más tarde conoció a una muchacha de nombre Rosalba, con la que contrajo matrimonio, pero por alguna razón no tuvieron hijos. La vida de casado le vino bien al joven Leocadio. Pronto se convirtió en un hombre estable, devoto y con un negocio modesto, pero que le permitía vivir como Dios manda, disfrutando de la calma de una pequeña ciudad que era el fiel retrato de la típica provincia mexicana. Tal parecía que la fortuna finalmente le había sonreído a Leocadio Fernández, pero como siempre, lo bueno no dura para siempre. Por esos años, una alarmante noticia interrumpió la paz y la tranquilidad de Tehuacán, ya que varios vecinos reportaban conmocionados que su ganado estaba desapareciendo. Primero fueron solamente pollos y gallinas, luego siguieron los chivos, pero ahora eran vacas y bueyes, agravándose mucho el problema. La gente, entre asustada y enardecida, exigía respuesta a tan grave problema que aquejaba a los habitantes del pueblo, pues estos animales representaban la mayoría de sus ingresos y claramente peligraba su sustento. Al paso de los días y a pesar de los histéricos reclamos del pueblo, las autoridades locales, notablemente rebasadas, nada pudieron hacer, y por lógica que el descontento de los pobladores, el ajetreo, los gritos, insultos y reclamos llegaron rápidamente hasta la ciudad de Puebla capital. Las teorías y los rumores no se hicieron esperar. Algunos creían que se trataba de una banda de cuatreros, que posiblemente iban cambiando de región conforme los iban detectando. Otros muchos culpaban a los vendedores del mercado, levantando alegatos infundados y aumentando el descontento de los debatientes que no llegaban a ningún lado. Ya los demás decían que eran simples problemas entre conocidos que se cobraban las deudas económicas, como dice el dicho, cobrándose a lo chino con el ganado de sus deudores. La verdad es que todo el problema ya se había salido de control, pues eran varias las cosas donde se habían cometido los hurtos, y también era cierto que, misteriosamente, nunca se encontraron candados forzados, tampoco ventanas rotas. No hubo rastros de sangre, huella o prenda alguna que dieran alguna pista concreta de quién podría ser el culpable. ¿Qué se podía hacer si no había rastros ni pistas? Culminó el relato de los hechos el sargento. La expresión del capitán Márquez cambió por una de satisfacción,
pues ya sea que fuera una banda de cuatreros, una partida de ladrones o simplemente una trifulca local, significaba una buena pelea y condecoraciones para él y sus muchachos. Así pues, un par de días pasaron y la brigada del capitán Isidro Márquez se presentó como comisionada para darle una respuesta al gobernador sobre los misteriosos robos del ganado. Al mediodía ya estaban en Tehuacán, donde al llegar, inmediatamente se apostaron, tomando todo el lugar, girando órdenes de inmediato, bloqueando los accesos de la ciudad, colocando retenes rigurosos, revisando a todo aquel que entrara y saliera del pueblo. Desde el comienzo todos veían la acción del militar que, a diferencia de las autoridades locales, se veía que sabían hacer su trabajo, pero para sorpresa de todos no pudieron encontrar nada relevante. A la par, otro grupo de militares recorría la barranca, cuevas y matorrales, escudriñando los cerros en busca de los posibles sitios donde los cuatreros o ladrones pudieran ocultarse, al igual que los animales y pertenencias robados. Pero tampoco encontraron movimientos, lugares ni personas sospechosas. No obstante, los robos continuaban y la presión de una respuesta aumentó, incluso bajo las narices del capitán y sus soldados, cosa que estaba irritando al valiente militar. Mientras tanto que el capitán Isidro Márquez y el ejército peinaban cada metro cuadrado de la región realizando sus pesquisas, en la casa de Leocadio Fernández todo acontecía con inusitada normalidad. Su ganado, que era muy poco en comparación con la de sus vecinos, tan era así que permaneció ajeno al problema de los robos, y es que su esposa siempre le decía en broma: ¿qué nos pueden quitar a nosotros, cariño? ¿Un burro viejo y flaco? ¿O una cabra loca y tuerta que ni leche da? Cosa que a ambos les causaba risa, debido a que en su mala suerte quizás se sentían a salvo. Sin embargo, como parte de lo que se avecinaba ya desde hacía tiempo, una noche la pareja se despertó súbitamente, pues escuchó un ruido que claramente dedujeron provenía de los corrales. Rosalba tapó su boca a su marido para que hiciera silencio y, afinando el oído, escuchó unos pasos ligeros, luego el rechinido de la puerta del corral, y al final vieron los pasos más pesados como los de una bestia. La mujer abrazó a Leocadio, evidentemente asustada, pues ambos estaban solos. Pensó de inmediato que se trataba de los rateros, que se habían metido a su casa, así que buscó la mano de Leocadio, pero se llevó una gran sorpresa al descubrir que su consorte ya no estaba en la cama, sorprendiéndose de estar abrazada de la almohada. A lo que la mujer pensó inmediatamente, entre orgullosa y asustada: seguro los escuchó cuando se estaban metiendo y fue a buscarlos. Procurando no hacer ruido, la joven Rosalba se levantó lentamente de su cama. Salió al patio pensando que los cuatreros iban a quitarle la vida si no daba cuenta que Leocadio había salido en su búsqueda. Pero no encontró nada. Caminó un poco más en dirección al corral. Luego de un rato de permanecer en calma, ya no se escucharon los ruidos, pero tampoco había rastros de Leocadio por ningún lado. Así que regresó a la casa, tomó el quinqué para alumbrarse y, con la ayuda de esa pequeña flama amarilla, se fue nuevamente en dirección a los corrales, lugar que por alguna razón que no sabía tenía prohibido entrar, porque Leocadio siempre le decía que ese no era lugar para las viejas. Rosalba era muy respetuosa de las instrucciones de su marido, ya que a pesar de que él la quería mucho,
Hacerlo enojar era sinónimo de obtener una buena paliza. Por eso nunca se acercaba al corral. No obstante, y a pesar de la prohibición, esta vez se trataba de una verdadera emergencia. Así que sigilosamente se adentró en el lugar. A medida que se adentraba entre las camas de zacate, repentinamente recibió una fuerte e insoportable pestilencia que nada tenía que ver con los olores comunes de los animales. A medida que se adentraba más en el potrero, la peste aumentaba. Seguía pensando que ese olor no era propio de los animales o el abono que se guardaba. Más bien olía como a una carne podrida. Sus pensamientos la traicionaban. Con los nervios crispados, no podía dejar de pensar que en cualquier momento iba a encontrar a su esposo malherido o muerto. Así que, con la devoción propia de una esposa, con desesperación revolvió el zacate de lado a lado, hasta que entre la hierba casi al final del corral y pegada a la pared encontró una puerta. Era extraño, pues no recordaba que su marido la hubiese colocado. Se dirigió a la puerta, tuvo que jalar muy fuerte, y por fin se escuchó un tronido de tablas viejas que al abrirse liberaron un fétido hedor que revolvió el estómago de la esposa. Pero, a pesar del mareo y el miedo a lo inesperado, la curiosidad le hizo adentrarse en la cueva. Pasando el umbral de la puerta, se percató de que el agujero era mucho más grande y profundo de lo que parecía realmente. Dentro de la caverna encontró muchas pieles de animales en avanzado estado de descomposición, todavía con pellejos colgando y todas pegadas a las paredes de tierra como un mural macabro. A simple vista se podían contar 5 grandes montones de ellas que llegaban casi hasta el techo. Rosalba, horrorizada, tapó su boca para no gritar, pero lo peor estaba por venir, ya que cuando por fin llegó a la parte final del pozo, se estremeció de pies a cabeza. En el fondo había una especie de altar muy extraño. Sobre este y alrededor había varios animales descuartizados, y en el centro pendían unas piernas humanas cercenadas de las que todavía emergía sangre. La muchacha entró en shock cuando miró que allí estaba también la ropa de su esposo. Muy espantada y en visible histeria, Rosalba salió corriendo en busca del cura de la parroquia del pueblo, y aunque era todavía de madrugada, debido a la gravedad de los hechos, se le atendió al ver la seriedad del asunto. Temblando y en ocasiones vociferando palabras inentendibles, Rosalba explicó con lujo de detalles todo lo que había visto. El sacerdote comprendía perfectamente de qué se trataba. Le contó a la perturbada Rosalba que desde los tiempos prehispánicos existían rituales infernales, mediante los que un hombre cualquiera podía ser consagrado al diablo. Mediante estos ritos podía intercambiar su cuerpo con los de los animales por un determinado tiempo, por lo que para lograrlo era necesario desprenderse de las partes del cuerpo donde requería dones especiales. A esto se les llama fragmentados. El padre dedujo por lo que le había contado que su esposo se fragmentaba las piernas, puesto que necesitaba fuerza extrema para arrastrar a los animales que se robaba, mutilando sus piernas para sustituirlas por las de un burro. Estos seres malignos son llamados nahuales. Salen por las noches para hacer sus fechorías, mas aunque son muy fuertes, tienen una gran debilidad, y esa es el tiempo, ya que deben volver antes del amanecer para colocarse otra vez los miembros fragmentados y retomar de nueva cuenta su vida humana, ya que si el alba los sorprende dentro del animal, ambas almas morirán sin remedio.
Al terminar de explicarle los pormenores, el padre le recomendó a Rosalba que a la noche siguiente fingiera estar dormida y cuando Leocadio partiera a cometer sus fechorías, ella fuera nuevamente a la cueva, que tomara las piernas y se fuera a quemarlas hasta las cenizas, encerrando así a la criatura en su cuerpo de animal. Rosalba agradeció la información y se dirigió de vuelta a casa. Pasó su día lo más normal que pudo hacer, sin que nadie sospechara nada, de tal modo que cuando llegó la noche, obedeció los consejos del sacerdote y repitió paso a paso el camino hacia el potrero. Luego de varios intentos, Rosalba encontró otra vez la puerta. Se introdujo en la tabernosa cueva, tomó el par de piernas de su marido y la sacó. Sabía que para acabar con la demoniada bestia debía llevárselas al brasero, el cual había retacado de leña y petróleo. Las arrojó dentro, donde fueron destruidas por el fuego. Por alguna extraña razón, sintió alivio. Ya no sentía miedo y sin sentir el más mínimo remordimiento, se fue a descansar. Cuando el estruendoso ruido de percusión y disparos le hicieron despertar, el capitán Márquez finalmente había dado con el culpable de los robos. Los gritos iban delatando la posición del nahual entre los campos. Aunque muy astuto, lograba evadir las arremetidas de los soldados. Después de algunas horas, y justo al alba, escuchó un berrido estremecedor en la puerta de la casa de Rosalba. Era el nahual que, herido gravemente, agonizaba a las puertas del aposento. Se estaba desangrando y le gritaba a la joven con una voz demoníaca: ¿Qué hiciste con mis piernas, maldita mujer? Rosalba le gritó lo que había recomendado el cura al ser un ente endemoniado, quien se servía de las sombras y el engaño para sus malévolos propósitos. El monstruo bufó enfurecido, pero su esposa lo dejó morir. Cuando salió bien el sol, llamó al padre y a los soldados, relatándoles que su esposo era el nahual que tenía atormentado al pueblo, que con el uso de una fuerza sobrenatural era capaz de robarse hasta las reses, las cuales sacrificaba y devoraba en sus rituales malvados. Por eso los militares no habían encontrado nada en los retenes. Todos los animales eran masacrados por las noches en la cueva de Leocadio. Como evidencia, estaban las pieles apiladas en la cueva, el testimonio del párroco y el altar donde el nahual hacía sus transformaciones, hasta esa noche que le persiguieron los pobladores con la ayuda de los soldados, en que quiso esconderse en su cueva, salir convertido en hombre y salir nuevamente bien librado. El capitán Márquez, que era el responsable de la investigación, escuchó el relato quedando atónito al ver el cuerpo deforme, animalesco y mutilado del nahual, todas las pieles de los animales robados y la cueva donde se encontraba el infame altar. Y muy a pesar de su sapiencia, el militar se convenció de que estaba presenciando un hecho sobrenatural. Sin embargo, en el momento el capitán ordenó que Rosalba fuera recluida en un convento con votos de silencio y que no divulgara el tema, porque sería pena de fusilamiento. La cueva fue tapada con tierra y la casa abandonada hasta nuestros días. La versión que dio el capitán a sus superiores del pueblo fue que Leocadio Fernández era un cuatrero que operaba en complicidad con su esposa y diversos carniceros corruptos de la región, mientras que las pieles fueron encontradas como la evidencia del robo en un corral de la casa de los Fernández. Por esta razón, y ante la posibilidad de que se fugaran ambos ladrones, fueron colgados y sepultados en su propia finca, dejando a la ciudad de Las Granadas en paz. Fue así como se le dio carpetazo al temido nahual de Tehuacán.
leyenda que hasta nuestros días sigue siendo un secreto para muchos, y es que quizás así es mejor. La fuerza del Nahual no conoce el tiempo y es tan antigua como la propia humanidad. Es el conocimiento de lo oculto, es el reconocimiento de la armonía y la coexistencia entre el hombre y su lado animal, que presenció en persona el capitán Isidro Márquez, un valiente militar del ejército mexicano. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.